Egunon, muy buenos días. Abrimos nuestro Días de Radio, como siempre. Aproximadamente hasta ahora nuestra presentación hoy ha sido pelín más larga. Queremos hablarles hoy de energías en este programa, en esta discusión, que en fin lo es en el mejor de los tonos posible, hasta la hora en punto, hasta las 10 de la mañana. Para ello contamos con todos ustedes. Queremos hablar de energía, de la que tenemos, de la que podríamos tener, de la que quisiéramos tener. Un poco las tres cosas, ¿no? Y para ello, y con su opinión, ya saben que construimos el espacio Días de Radio. Tenemos nuestro teléfono del oyente, 901 440404, a su disposición. Úsenlo para llamarnos, también para escribirnos nuestro WhatsApp, 688-840-840. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Las comunicaciones más largas, y si quiere que sea algo más privadas, el correo electrónico, más que palabras, euskaltelebista.eus. Y les cuento que vamos a tener varios invitados, también nuestro habitual informe. En nuestros Días de Radio queremos echar una mirada a uno de los problemas más acuciantes que tiene el planeta, la búsqueda de nuevas fuentes de energía. En todo el mundo, también en Europa, muchas personas están preocupadas por el consumo eléctrico, por un consumo responsable. Hay grupos de consumo eléctrico y autoconsumo que se han fundado desde la base de la ciudadanía, que quieren ser responsables con ese consumo y el cual ha de basarse en principios renovables. ¿Cómo está el mundo energético alternativo? ¿Cómo funcionan esos grupos? En este Días de Radio vamos a hablar con dos personas que pertenecen a cooperativas de consumo responsable, es decir, son cooperativas que compran la energía y la venden y distribuyen entre sus socios. Se llaman Goyener y Energía Gara. Son dos de estas propuestas. Y hablaremos también con Megan Saab, que es una asesora energética internacional que vive en Navarra, que es californiana, terminó aquí por amor, pero su amor al trabajo permaneció allí, permanece aquí. Pero antes de todo, un informe con Goizalde Landabaso. Goiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon. Egunon. Según cálculos de prácticamente todos los expertos, las reservas de petróleo, gas, carbón y uranio se acabarán. Parece evidente que el ser humano debe de buscar otras fuentes de energías y, por lo que parece, de momento lo más probable es que estas fuentes se encuentren en energías renovables. Energía eólica, geotérmica, térmica, solar, fotovoltaica, marina, son algunas de las fuentes actualmente llamadas renovables que tratan de respetar el planeta. En 2014 los países invirtieron unos 240.000 millones de dólares en este tipo de energía. Los países que más invirtieron en energías renovables son los dos países que más energía consumen, China y Estados Unidos, 83.000 millones de dólares y 38.000 millones de dólares respectivamente. A pesar de que este tipo de energía tuvo un repunte, el año pasado las inversiones europeas en las llamadas energías limpias descendieron un 50% según Bloomberg New Energy Finance. Al parecer, Alemania y Francia, dos de los países de Europa que más invierten en estas energías, son las que han mostrado un descenso más acusado. Aún así, hay países que siguen apostando por estas fuentes de energía. Australia hace unos meses aprobaba un fondo para invertir en energías renovables, 679 millones de euros concretamente. Según un estudio realizado por Greenpeace, Gran Bretaña podría producir en 2030 el 85% a través de energías renovables. Uno de los objetivos que se ha marcado para 2020 la Unión Europea es que el 20% de la energía generada dentro de sus fronteras sea generada por energías verdes. En 2013 Suecia, Bulgaria y Estonia cumplieron este objetivo. En 2014 lo cumplió Lituania y en 2015 Finlandia, Croacia, Rumanía, Italia y Chequia lo han conseguido. Al parecer, Dinamarca, Austria y Grecia estuvieron a punto de lograrlo. Suecia es el país que más invierte en Europa en este tipo de energías. Un 50% del total de la energía que genera se debe a la aportación de la hidroeléctrica. En lo que afecta a Euskal Herria, en España, un decreto real de 2008 modificó la actividad de producción en energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para las instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto de 2007. Y estas restricciones han supuesto un importante freno. En Francia, el año pasado, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Transición Energética del Gobierno socialista que pretende promocionar las energías renovables. Lo que está claro es que es un tema que dará mucho que hablar en un futuro próximo. Nuestro primer invitado es Jon Terés, que es profesor de Ingeniería en la Universidad del País Vasco, miembro de la cooperativa Som Energia, una cooperativa que cuenta, creo, Jon, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Egunon. Egunon, con
con unos 1.500 socios sois aproximadamente. Bueno, la cooperativa está presente en todo el Estado. En todo el Estado somos 30.000, casi 30.000 personas socias y gestionamos en torno a algo más de 40.000 contratos. En el caso de País Vasco y Navarra, la suma viene a ser más o menos unos 1.500, 1.600 socios a día de hoy. Pero los socios no son los mismos que los contratos. Eso es, no. Hay que diferenciar entre la figura de persona socia y el contrato, ¿no? Al final, el número es distinto porque, en principio, la idea es una persona socia puede ser o no ser cliente. Vale. Y, a su vez, una persona socia puede tener... más de un contrato. Eso es, distintos contratos, bien a su nombre, o bien hasta 5 contratos de titularidad distinta. Me explico. Yo, por ejemplo, soy socio. En mi casa, donde el contrato de electricidad está a mi nombre, soy cliente también. Pero, por ejemplo, la casa de mi abuela en Sestao, mi abuela no es socia, pero, sin embargo, a través de mi ser socio, ella es cliente de Soma Energía también. Bueno, ¿y qué hacéis exactamente con la energía? ¿Qué es lo que de positivo aportáis vosotros? Bueno, a ver, Soma Energía es una iniciativa que nace a principios del 2009, a mediados de 2009 surge la idea, a partir de distintos colectivos, de un par de colectivos diferenciados. Uno es un profesor, un holandés que viene a la Universidad de Girona, otro es un grupo de gente que está trabajando también en la zona de Girona a partir de ideas de la transición energética que están llevando en Alemania. Quiere desarrollar proyectos locales con participación de la ciudadanía. Bueno, esos dos colectivos en verano del 2010 se juntan y dan pie a lo que sería el germen, la formación de la cooperativa como tal. ¿Qué tiene esta cooperativa o otras cooperativas que participan después? Tienen la vocación de participar no solo en la parte de comercialización, de hacer clientes o de tener clientes con los cuales contratar la luz en casa en lugar de con las compañías tradicionales, sino también trabajan en el otro campo, que es la producción, la generación de energía renovable, ¿no? El objetivo de Soma Energía, y supongo que de otras cooperativas, es también tener una especie de balance neto, es decir, que la generación o la energía que yo estoy comercializando a los clientes sea a su vez la misma que yo estoy produciendo y vertiendo a red de energía renovable, de tal manera que estoy generando de energía renovable lo mismo que se está vendiendo. Porque ¿cuál es el camino de esa energía? ¿Dónde se produce? ¿Cómo se capta? ¿Cómo se vierte a la red? Vale, hablar de mercado eléctrico puede ser un poco complicado, pero bueno, a ver si consigo simplificarlo. Si es tan complicado como mi recibo de la luz, sí. La verdad es que sí, puede ir por ahí, a ver qué se puede hacer. No, a ver, físicamente es relativamente sencillo. Imaginémonos una malla, una red donde hay distintos nodos. Hay una serie de nodos que son generadores. Esos generadores pueden ser centrales en una turbina eólica, pueden ser solares fotovoltaicas, pueden ser ciclo combinado, pueden ser nucleares. Hay distintos nodos que generan. Luego se interconectan con los puntos de consumo, por llamarlo, a través de las redes de transporte y redes de distribución en función de la tensión, y finalmente llegan a los consumidores. Eso sería el reparto físico del sistema eléctrico. La red que nos abastece a todos. Eso es, sí. Entonces, luego hay una figura nueva que entra a partir de la liberalización del mercado, la liberalización del sector eléctrico, empieza a haber un mercado eléctrico, que es la de la comercializadora. La comercializadora es la que claro, al final el precio de la electricidad se fija cada hora. Entrar en cómo se fija, si se puede hablar si queréis, pero puede dar para varios programas. Y para probablemente algún estrés mental que otro. Además, el mío entre ellos, sí. Pero bueno, como se fija hora a hora, para un pequeño consumidor podría ser bastante estresante andar cada día, el tener que mirar cuánto compro en cada hora. Entonces lo que hay es una figura que es la comercializadora, que es, por decirlo de alguna manera, la que se encarga frente a los pequeños junto con los pequeños consumidores, decir, mira, yo al pequeño consumidor le hago un contrato en el cual le fijo unos precios de distintas maneras, hay distintas modalidades, y lo que hago es, yo lidio con el mercado eléctrico. Yo me encargo de comprar la electricidad. Son los brokers de los... Es una especie de intermediario, si quieres necesario, tal cual se forma, ¿no? Y luego, dentro de esas comercializadoras hay un abanico bastante grande de comercializadoras. Y la ventaja con la que cuentan las cooperativas de socios es el precio, es el origen de la energía que sea más limpia. ¿Qué es lo que os caracteriza o qué caracteriza a la tuya, en concreto a la que perteneces, a Soma Energy? Yo, cuando hablo de Soma Energía,
Lo que suelo decir, suelo participar en distintas charlas ¿no? que me preguntan, ¿no? Y sobre energía, tal. Muchas veces la primera pregunta que te hacen es el precio. ¿Esto es más caro o es más caro? Lógicamente, ¿no? Sí. Yo suelo decir que no me quiero pillar los dedos, digo, la motivación para pasarse a Soma Energía no es el precio. Es decir, yo no te puedo garantizar a priori que el precio vaya a ser muchísimo más barato y que vas a tener unos ahorros del 20%. Lo que también añado después es decir, igualmente te digo que si eso no va a ser un incentivo, que a veces igual se hacen números concretos, puede darse caso. Yo tengo conocidos que me han dejado su factura, les he hecho una simulación y efectivamente es más barato, pero digo, esa no es la motivación, pero también te digo que eso no es el obstáculo. O sea, yo puedo garantizar que con Soma Energía el precio no va a ser más caro. Entonces hay otra serie de ventajas añadidas. Por una parte está lo que hablábamos del origen de esa energía. Y otra parte que yo considero, o que consideramos muchas de las personas socias en Soma Energía fundamental, es el tema de la participación y la forma de trabajar de estas cooperativas, ¿no? En donde se prioriza una de las aspiraciones, ¿no? Como que surgen de una necesidad y con una aspiración. La necesidad es decir, bien, en base a la situación actual queremos generar más energía renovable y la aspiración es que esa transición energética, si lo queremos llevar, o eso se haga de manera que se implique la ciudadanía. Entonces, la participación de la ciudadanía, la participación de las personas socias en la toma de decisiones y no simplemente votando, ¿no? Al final, consideramos muchas personas que el voto es solo la parte final de un proceso deliberativo que pasa por generar espacios de formación donde la gente que quiera, lógicamente, ¿no? Se pueda formar en cuestiones de energía, deliberar, intercambiar visiones sobre los temas concretos que se vayan a decidir y finalmente el voto será el final, ¿no? Esa es la participación y lo que aportan, yo creo, estas cooperativas. No sé si funciona de la misma manera Goyener, a la que pertenece nuestro siguiente invitado, Joanes Maiza. ¿Qué tal, Joanes? ¿Cómo estás? Una buena. Egunon, Joanes. Estamos muy bien y a pesar del contexto energético con el que hacéis introducción, ¿no? en el programa, sí, estamos contentos porque hemos superado la barrera de los 5.000 socios en Euskal Herria y estamos abriendo diferentes oficinas en Vitoria, en Bilbao y estamos en un ascenso continuo. No es fuerte, es suave, pero es continuo y progreso, vamos a decir. Y con vocación de permanencia, como también se suele añadir. Tenéis más de 5.100 socios y más de 5.700 contratos. Entiendo que crecéis y que crecéis continuadamente las cooperativas, aunque sea de manera suave, pero siempre en una curva ascendente. Y esto, me pregunto, ¿asusta de alguna manera a las grandes compañías eléctricas? ¿Les molestáis? ¿Es una mosca en el oído? ¿Les zumba un poco vuestro volar alrededor del mundo de la energía, Joanes? Yo quiero entender que sí, porque si te das cuenta, hasta que empiezan a entrar las cooperativas a nivel de Estado con un discurso de que la sociedad tiene que demandar energía renovable, porque en este camino no es sostenible. Decís en la introducción que todavía quedan recursos fósiles por consumir. Si los consumimos, sí, el cambio climático lo aceleramos, con lo cual entendemos que esos recursos no pueden ser consumidos y tenemos que las sociedades y las instituciones públicas y las empresas y todos los usuarios debemos de demandar energía renovable verde. Desde que hemos entrado las cooperativas con ese discurso, las grandes eléctricas han cambiado el discurso y están ofreciendo una nueva cara más amiga, verde, más amable. Sí. E incluso hemos llegado hasta las instituciones, y son las propias instituciones las que empiezan a demandar en sus pliegos y en sus contratos que los consumos deben ser ofrecidos con garantía de origen renovable. Es muy curioso que hace no demasiados años, yo creo que justo antes de que los precios del crudo, del barril, descendieran por, en fin, las cuestiones internas que en las petroleras y los países productores de petróleo tenían para conseguir más dinero, ¿no? Su bajada de precios, la competencia con el fracking, etcétera. Antes de que eso sucediera, hablábamos muy a menudo de la finitud de los recursos energéticos fósiles. Obviamente tienen que ser finitos por un motivo absolutamente natural. Sin embargo, esta bajada de los precios, esta colocación de tanto petróleo en el mercado nos ha dado otra visión de las cosas. Hay más petróleo del que parecía, aunque siga siendo finito. Sin embargo, tenemos claro, o hay cada vez una mayor conciencia,
no especialmente asentada entre las grandes empresas, de que no podemos consumir esos recursos fósiles porque contribuimos al cambio climático y el calentamiento del planeta es un hecho cada vez más amenazante. También, John, vosotros habéis notado esa amenaza que suponéis o el cambio que habéis hecho introducir en las empresas tradicionales de distribución y producción de energía. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, como comenta Johannes. Yo creo que una de las cosas buenas que han puesto de manifiesto las cooperativas sobre la mesa es esa cuestión, ¿no? Y creo que eso se palpa en la sociedad. También es verdad que hay que ser cautos en todo esto, ¿no? A veces bueno, no sé, Johannes, igual no sé cómo lo verás tú, pero a veces nos sentimos, o puede parecer que decimos, fíjate, Somos Energía, tenemos 40.000 contratos, o Goiener, tenemos 5.700 contratos, ¿no? Sumados, llegamos a, pues junto con otras cooperativas que existen, en el Estado podemos sumar las cooperativas como tal, unos 50.000 contratos. Claro, es que vemos los volúmenes de clientes de Iberdrola, de Endesa, me da igual, principalmente digo estas dos que son las principales, que cada una de ellas tiene 5 millones, 7 millones. Entonces, es importante también situarnos un poco en escala y decir, bueno, seguimos siendo todavía muy pequeños respecto a todo esto, ¿no? Hay un vector que añadiría yo, que es lo que incidía antes. No solo es el qué tipo de fuente energética vamos a utilizar, sino desde dónde lo queremos hacer, ¿no? Y una de las ventajas que ofrecen las renovables, aparte de toda la cuestión del cambio climático, toda la cuestión ligada con lo que antes comentaba Goizalde, del peak oil y demás, es que permiten una democratización en el sentido de que pueden poner, son mucho más modulares, permiten un sistema distribuido y que la ciudadanía tome mucho más parte o que sea más dueño de esa fuente, ¿no? Me gustaría preguntaros a ambos cómo se compra la energía renovable. Uno va al mercado, como a cualquier otro mercado, hay una oferta de energías de diferente origen y desde las cooperativas elegís las que son de producción renovable, Johannes. En nuestro caso, sí, bueno, como bien dices, existe un operador de mercado eléctrico que es el que controla que la oferta y la demanda esté casada constantemente. Entonces, en función de la demanda prevista que viene a petición de las distintas comercializadoras, este operador eléctrico es el que ordena a los distintos generadores, que pueden ser desde parques eólicos, centrales hidráulicas, por supuesto la nuclear o centrales de ciclo combinado de gas, que generen a demanda de lo que piden las comercializadoras. Y en este caso existe un pastel que es el que piden las cooperativas de consumidores de energía renovable, que tiene que quedar reservado una cantidad de generación equivalente a esa demanda para estos consumidores que seríamos nosotros. Nosotros lo que pretendemos... Eso lo marca la ley. Sí, eso lo marca la ley. Es un mercado regulado, digamos. Entonces, evidentemente pues, existe también el autoconsumo energético, pero en este caso estamos hablando de la red eléctrica. Entonces la red eléctrica tiene que estar completamente casada y lo que pretendemos las cooperativas energéticas es que esa demanda de energía renovable cada vez sea mayor, de manera que el operador eléctrico se ve obligado también a pedir, solamente a exigir más generación renovable y menos fósil o nuclear. En este sentido, Johannes, no sé si el mercado cooperativista energético que existe en España, en el Estado, entre nosotros, en Euskal Herria, está igual de desarrollado que en otros países, estamos al mismo nivel, si las cooperativas funcionan en toda Europa, si no funcionan, de Estados Unidos no me atrevo a preguntar. ¿Cómo funciona esto? ¿Estamos bien situados ahí? ¿Estamos haciendo lo mismo que hacen los demás o no? Pues nosotros llegamos tarde, como muchos aspectos culturales, sociales, lingüísticos, siempre vamos un poco 40 años de retraso por motivos obvios. Y si en el norte de Europa, cuanto más miramos hacia el norte, más podemos decir que es normal o es habitual que coexistan en la sociedad las asociaciones de vecinos, las uniones de consumidores, las cooperativas
de ciudadanos donde pueden ser 500 ciudadanos, como soy yo, de miembro de una cooperativa en Bélgica. Pueden ser 5.000, 40.000, como es una cooperativa de referencia en Flandes, o pueden ser 100.000, como es una cooperativa de referencia en Alemania, ¿no? ¿Y habéis pensado, Jones, alguna vez en federaros las cooperativas para hacer un ente superior? ¿Lo estáis? Sí, lo estamos. De hecho, este junio aquí en Donosti, ligado también a Donostia Cultura 2016, celebramos la Asamblea General de la Federación de Cooperativas Europeas, que somos en torno a 60 cooperativas, grandes cooperativas, y de las cuales cuelgan 300.000 ciudadanos más o menos, con lo que, tal y como decía John antes, en escala somos muy pequeñitos al lado de los volúmenes que generan las grandes eléctricas, ¿no? Pero por poco a poco estamos generando un debate, una opinión, y hemos abierto, digamos, el pastel energético a la sociedad, y ahí dentro de ese abrir el pastel está el empoderamiento que queremos hacer al consumidor, ¿no? Sois las cooperativas son como una gota malaya, en las grandes productoras, que despacio erosionan su visión solo mercantilista de la energía para irla transformando poco a poco. Entiendo que ese es vuestro objetivo final. Me está mirando, yo no sé qué es lo que me quiere decir. No, sí, eso es que totalmente de acuerdo en lo que está comentando Joanes, ¿no? Incidir también no solo en el aspecto cuantitativo, y que creo que es una cuestión de la cual las cooperativas nos tenemos que sentir orgullosos, porque, como dice Joanes, hemos llegado tarde, o llegamos más tarde que en otros sitios, pero bueno, yo creo que los visos de cómo se están desarrollando las cooperativas en la incipiente juventud que tenemos todas, es optimista, ¿no? Pero no solo incidir en el aspecto cuantitativo, sino también en el cualitativo, ¿no? El empoderamiento ciudadano y el dar pie a que la ciudadanía pueda tomar parte en un vector tan transversal a la vida como es la cuestión energética. Bueno, pues recuerden que nuestros invitados están hablando hoy de energía. No es, sí es energía alternativa, pero no lo es desde el punto de vista de que es accesible. Quiero decir que se puede uno acercar a ella, saber más cosas. Nos están escribiendo muchos oyentes al WhatsApp. Voy a recordar al 688-840-840. Nos hablan de que son miembros de cooperativas y que están contentos con esa gestión. También nos dicen que el autoconsumo, que a ver si hablamos un poco de autoconsumo, a ver si podemos hacerlo en este programa, y nos hablan de la poca conciencia que hay. Fíjate, hay una persona que nos escribe que su comunidad no le da permiso para colocar paneles fotovoltaicos en una parte de la cubierta de la vivienda. Bajo ella solo vive nuestro oyente, y le ponen pegas para colocar el panel en una estructura de tipo poste. Dice, yo tengo un compromiso firme y llevo sacando el panel a la terraza para que le dé el sol durante más de un año, para disfrutar de la energía que ilumina mi vivienda de esta manera, pero no hay voluntad y no creo que haya conciencia todavía. Lo tengo claro en ese sentido, dice este oyente. En fin, Joanes, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un abrazo muy fuerte y suerte a seguir con la curva ascendente, ¿vale? Soy buenas. Hasta luego. Tenemos también con nosotros a una asesora energética internacional. Ella es californiana de origen, se casó con un donostiarra, vive actualmente en Navarra, en el pueblo de Oscoz. Lleva trabajando más de 20 años en el mundo energético y conoce muy bien las situaciones, por ejemplo, en África, en Londres, en Bruselas. Actualmente desde aquí dirige una ingeniería energética que desarrolla proyectos autosuficientes a partir de recursos renovables, hidráulicos, solares, producidos por el viento, eólicos o del biogás. Se llama Megan Sapp. Hola Megan, Egunon, buenos días. Kaixo, Egunon. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parecen a ti las cooperativas energéticas? ¿Tú eres asesora de cooperativas o en qué ámbito empresarial te mueves o de organización empresarial? Bueno, de asesoría yo trabajo más con gobiernos nacionales en África y Europa para ayudarles a gestionar sus propios recursos, aprovecharlos para, vamos a decir autoconsumo, pero a nivel nacional, y para reducir su dependencia a importaciones de energías fósiles. Pero también de los temas de las cooperativas, yo soy uno de los primeros 250 socias de Goener. Ajá. Y que también he apostado por producción de generación
de energías renovables a través de Goiner aquí en Navarra y en Euskadi también. Estamos hablando con Megan a través de Skype, por eso quizá noten ustedes una pequeña diferencia en el sonido. No hay una buena cobertura de teléfono móvil en el lugar donde se encuentra y, sin embargo, la tecnología nos permite hablar con ella de esta manera tan fácil. Tú has trabajado y conocido, Megan, muchas partes distintas del mundo desde el punto de vista energético. ¿Está cambiando el mundo en la obtención y producción energética y el posterior consumo? ¿Lo estamos haciendo? Sé que para estas cosas siempre vamos un poco tarde, es como eso de las autopistas que se quedan obsoletas el mismo día en que se inauguran. Bueno, eso ha cambiado, ahora hay autopistas vacías, alegremente por el mundo. En fin, ¿estamos haciéndolo bien? ¿El mundo está cambiando? ¿Vamos a llegar a tiempo? Vamos a llegar a tiempo, ojalá, pero va a ser muy justito. Hay muchos países que están apostando para el cambio energético a los renovables. Habéis hablado ya de muchos de ellos. En Europa, Alemania es el número 1. También muchos de los países nórdicos que han apostado, Noruega, por ejemplo, aunque son fuera del Unión Europea, ellos han apostado para consumir 100% energías renovables para 2050, si lo tengo correcto, y es un país exportador petróleo. Sí. Pues otros países como los del Golfo, ellos también están apostando muchísimo para energías renovables, para solar, para producir algas a través de aguas saladas y de aguas negras en el desierto, para rehacer verde el desierto y aprovechar los recursos que tienen para que ellos también puedan seguir exportando su petróleo a los países que siguen utilizando y no convierten sus mercados tan rápido como deberían. Uh-huh. Pero sí, cada día hay más producción y más consumo de energías renovables, y eso, como dicen las cooperativas, es porque la gente lo demandan. Uh-huh. El problema es que aunque muchas veces la gente demanda la energía renovable, solo son palabras, no están apostando, no están presionando sus gobiernos, y eso es una falta de compromiso, pero es una oportunidad para la gente a tener un poco más de poder para exigir que sus comunidades a nivel local, pero también a nivel internacional, que ellos están invirtiendo, que ponen política para promover la energía renovable, que llama la atención a los inversores, que realmente hay muchísimos inversores a nivel internacional que quieren apostar para estos tipos de tecnología, pero si no hay la demanda, si no hay el marco jurídico que está preparado para ellos, o si hay preguntas, hay cuestiones como a nivel europeo que ponen políticas para apoyar los renovables, y en 3-5 años hay un cambio del sentido, que van cambiando o quitando el marco regulatorio. Esto da una inestabilidad que pone difícil para los inversores a seguir apostando también. Pues ellos buscan el retorno más fácil, más rápido a sus inversiones, y si ellos pueden recuperar la inversión a través de fracking, por ejemplo, en 6 meses, pero con un parque eólico va a tardar 10 años para recuperar este dinero. Apuestan por lo primero, sí, lo entiendo. Entiendo la lógica acelerada del dinero, ¿no? Que es al final sí, lo que se impone. Me gustaría saber cuáles son las formas de energía. Le quería preguntar a Jon, que está por aquí también, porque nos están escribiendo muchos los oyentes acerca del autoconsumo. Claro, ¿el autoconsumo es, Jon, algo distinto a formar parte de una cooperativa o de surtirse de energía a través de una compañía tradicional, de las grandes compañías eléctricas? Sí, al final el autoconsumo, el autoabastecimiento es instalar una instalación en tu casa, sí, en la cual parte o toda la energía la generas tú o no. Entonces, tu equipo, eso es tu equipo.
ese autoconsumo puede ser aislado, lo cual con la energía renovable puede ser más o menos complejo, o conectado a red. Entonces, el problema que ha habido con el autoconsumo es que ha habido una incertidumbre y una serie de amenazas desde la normativa que lo han paralizado cuando aquí tiene un potencial impresionante. Y digo aquí porque... O sea, son las normas las que paran la posibilidad de autoabastecernos, porque eso perjudicaría a las grandes compañías, entiendo. Es la normativa, o sea, el problema es que la normativa ahora mismo es tan... hay una incertidumbre tal, porque se llegó a decir, no, es que el autoconsumo supone unos costes de no sé qué. La realidad es que ahora mismo autoconsumo... Ayer leía precisamente un artículo bastante interesante en el cual decía, por mucho que se nos haya dicho, autoconsumir, tener tu propia instalación de autoconsumo fotovoltaica, que puede ser quizá lo más cómodo por lo que decíamos antes de la modularidad del precio y demás, sí, es legal y es posible. No hay que pagar ningún tipo de... Existe una... de hecho, yo conozco gente que tiene su instalación puesta y funciona. Hay distintos mecanismos. Puede ser con inyección cero, puede ser vertiendo a red. Se hablaban de unos peajes y unos multos, pero que la normativa en la actualidad, no sé si es para potencias menores de 10 kilovatios o de 100 kilovatios, pero en cualquier caso, potencia que la doméstica va a ser inferior, autoconsumo de una vivienda va a ser inferior, ahora mismo no tiene que pagar, no tiene que pagar esos peajes. Entonces, con el tema del autoconsumo ahí también daría para, si queréis, otro nuevo programa, pero es un aspecto distinto. Yo creo que desde las cooperativas estamos intentando ponerlo sobre la mesa, por una razón también. Antes hablaba de que, antes comentaba que el objetivo de Soma Energía, por ejemplo, es tener ese balance neto, ¿no? Entre que lo que generamos es equivalente a lo que consumen los clientes a los que les estamos vendiendo. Eso se puede hacer aumentando la generación. Sí. Ahora mismo tenemos más o menos el 10% de la generación propia, pero también lo podemos hacer reduciendo el consumo de nuestros clientes. También vemos que vamos cambiando los paradigmas de... Sí. También me parece interesante, ¿no? Esa vertiente que introducen las cooperativas de cambiar un poco los paradigmas o los ritmos dominantes. Consumir. Eso es decir, no, yo lo que quiero es que tú consumas de manera más eficiente, y el autoconsumo sería otra manera de decir, bajo lo que me está demandando el cliente y de tal manera consigo mis objetivos de que la generación sea igual al balance. Entonces ahí sí que es un tema bastante interesante. Oye, Megan, ¿tú cómo te imaginas el mundo energéticamente dentro de 30, 40, 50 años? Autoconsumiendo su propia energía en las grandes, digamos, zonas residenciales o de residencia de los diferentes países, por medio de cooperativas. Las grandes empresas se ponen las pilas y rápidamente se transforman con mucha eficacia desde el punto de vista del marketing en empresas verdes. ¿Por dónde vamos? O sea, ¿cómo será nuestro futuro energético? Bueno, eso realmente es porque estamos en Navarra. Nosotros, a través de nuestra empresa Planet Energy, que hemos montado, lo que sepamos, es la primera isla energética totalmente autosuficiente de electricidad, calor, agua caliente, consumos de agua, de recuperación de aguas, para poder mostrar qué puede ser este cambio del consumo energético y cambio de recursos en el futuro. Es una borda aquí en el pueblo de Oscos, en el Valle de Emos, que era abandonada hace 60 años. Lo hemos comprado, hemos desmontado, recuperado casi todos los materiales de la casa antigua y reconstruido a través de bioconstrucción y de maneras de construcción de eficiencia energética, tener una borda con 20% del consumo energético de una borda normal del mismo tamaño, sí, y utilizar todos los residuos de la casa para autosuministrar nuestras necesidades térmicas y también eléctricas a través de solar, eólica y 3 días de almacén de baterías. Entiendo que lo que estáis haciendo, Megan, requiere de mucha conciencia previa, un trabajo activo y quizá también unos ahorrillos para ponerlo todo en marcha. 3 cosas que a lo mejor no son comunes a diario para el resto de los mortales y que, en fin, ven en esta forma de surtirse de energía, algunas dificultades que igual no quieren enfrentar, porque esta vida acelerada que llevamos es un poco, en fin, eso, muy acelerada. Sí, el ejemplo eso es un problema que tienen todos, porque hay que hacer bastante inversión en los preestudios
estudios y los estudios de viabilidad y los estudios de ingeniería para dimensionar las necesidades y para poder hacer la instalación lo más eficiente posible para que la inversión sea lo más rentable posible. Claro, claro. Pero esta forma de pensar va un poco más por allá que muchos quieren hacer. Como ha dicho Ioannis antes, que las instituciones están exigiendo eficiencia energética y energías renovables en sus pliegos, por ejemplo, en los edificios nuevos, porque las normativas europeas están exigiendo que los nuevos edificios tienen consumo cero o que tienen muchos estándares muy altos de energía renovables y muchas maneras de autoconsumo también, que los nuevos comunidades de viviendas y los pueblos del futuro van a tener una gran parte, si no casi todo, 100% de autoconsumo. Bueno, pues ojalá que sea así, Megan. No puedo estar más tiempo contigo porque el reloj me persigue, pero te agradezco mucho los ejemplos que nos has puesto. Podría estar bien pensar en un futuro lleno de bordas autosostenibles. Gracias por ponernos esos ejemplos, darnos también una visión un poco más amplia sobre lo que aparece en Europa y ver un poco que si se quiere se puede y que hay alternativas. Gracias, Megan, por estar aquí. Un abrazo y feliz domingo, ¿eh? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Decía Megan que hay que estudiar muy bien las cosas, ¿no?, antes de ponerlas en marcha para conseguir rentabilidades y eficiencias en las instalaciones de energía alternativa. Censolar es un centro de estudios de la energía solar que se sitúa en Andalucía, en Sevilla. Un centro de estudios que tiene 500 alumnos nuevos por año, y la labor del centro es preparar a las personas que en el futuro, también en el presente, trabajan en torno al mundo de la energía solar. Alberto Soria trabaja allí. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Vamos, que tú ejerces una profesión de futuro. Sí, bueno, de futuro y de presente. Ya. Pero para ponerla como ejemplo, para que haya más gente que se pueda sumar para ejercerla, ¿no? Sí, nosotros, hombre, hace 30 años que cuando empezó el centro, pues sí, todavía era una completa promesa, ¿no? Pero ahora mismo ya hay muchísimos casos de éxito, ¿no? Y se puede decir que es una tecnología de presente y, claro, de futuro. Sí. Tras la regularización en 2008, en el Estado español cambiaron muchas cosas en el mundo de las energías renovables. ¿Cómo afectó a la escuela la nueva regularización, o en materia de escuela no ha habido cambios? No, bueno, sí, en 2008 fue una revolución, ¿no? Fue un boom, ¿no? Nosotros teníamos alumnos, pero no la grandísima expansión que hubo en 2008, ¿no? En 2008 todo el mundo quería estudiar energía fotovoltaica, energía solar, porque una cosa que era muy rentable, sobre todo porque estaba, digamos, subvencionada. No es la palabra subvencionada, sino que la energía que se inyectaba a la red se primaba, ¿no? Entonces, claro, pues todo el mundo pues veía que eso iba a ser el futuro. Después la regulación pues ha ido poco a poco recortando, ¿no? Y ahora mismo pues estamos en un punto que la gente el sector no es lo que quiere, no son subvenciones ni primas, sino lo que quiere es una estabilidad, ¿no? Una certidumbre para saber que cuando tú instalas algo en tu casa, a los años o a los meses no te va a cambiar la regulación y no vas a tener que perder dinero o invertir más de lo que has invertido inicialmente, de lo que habías estudiado. Claro, ¿no? he visto que esas cosas están pasando con bastante frecuencia en comunidades que se autoabastecían de energía en Estados Unidos, y que las regulaciones por estados, donde los lobbies de presión son muy fuertes, han cambiado y transformado en ilegales instalaciones que no lo eran y que les obligaban a surtirse de otra manera, vulnerando sus propios principios energéticos, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Así que lo que el sector alternativo demanda, estabilidad. Me decía John por aquí, que está en el estudio, asentía con la cabeza. Esa estabilidad es lo que hace falta, pero ¿hay voluntad política de conseguirlo? Voluntad parece que sí hay. Todo el mundo está de acuerdo en que la electricidad, la energía al final tiene que ser eléctrica, que los combustibles fósiles tarde o temprano van a desaparecer o van a ser marginales, ¿no? Entonces, con energía eléctrica prácticamente la única alternativa son las renovables, ¿no? Y más o menos todo eso es un consenso generalizado entre todos los sectores políticos, entre la industria, entre las organizaciones gubernamentales. O sea, todo el mundo está de acuerdo en que el futuro tiene que ser renovable. La cosa es cuándo son los plazos y de qué manera se va a aplicar eso, ¿no? Entonces, ya te digo, nosotros, el sector y nosotros como centro formativo, y lo que nos dicen nuestros alumnos, lo que dicen
los trabajadores que están en empresas es que lo único que quieren es un marco regulatorio que esté claro y que no se cambie o que sea estable durante algunos años, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos y si vamos en ese camino y vamos dando pasos, ojalá que podamos contarlo también desde aquí. Alberto, un abrazo muy muy fuerte. En Sevilla hay sol hoy, hay sol o llueve. Hoy estamos ahí, entre nube y sol. Ahí andamos. El sol dentro de un rato para dar un paseo. Alberto Soria, muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti, adiós. FENSolar, un centro de estudios de la energía solar que está en Sevilla, en Andalucía. No hace falta tampoco tanto sol para conseguir energía del sol, no hace falta que esté el cielo despejado, ¿verdad, John? No, claro, a veces lo que nos pasa aquí es que, hombre, claro, comparamos con Sevilla, Almería o incluso Valencia y tal, y dices, hombre, es que aquí no podemos hacer eso. Y dices, a mí me llama la atención cuando en Escocia, hace unos años que estuve en Escocia, en las Highlands, o sea, además en la parte norte de Escocia, veías más nubosa y lluviosa. Pero, independientemente de esa anécdota, es curioso que en Alemania, un clima que entenderemos que es tan soleado como este o menos, el aumento de potencia instalada de fotovoltaica ha sido muy, muy, muy superior al que hemos tenido aquí. Entonces eso debe cuestionarnos, ¿no? Y sobre todo es eso, es que el camino yo creo que está ahí. Y remarco la cosa, no solo de qué forma, o sea, no solo si son renovables, sino también en qué manera, de esa manera se involucra y se hace participar a la ciudadanía de la cuestión energética. Es decir, que yo tomo decisiones que tienen valor en una asamblea sobre cómo ilumino mi casa, caliento mi agua y tengo calientes a mis hijos con mi calefacción, ¿no? Eso es, y es tomar esas decisiones y tomar parte en ese proceso, en esos procesos de debate y al fin y al cabo... se utiliza mucho últimamente esta palabra, ¿no? Empoderarse de un vector como es la energía, que al final, queramos o no, yo suelo decir mucho a los alumnos y a las alumnas que tengo, ¿no? A veces pensamos en la energía como una caja estanca, pero es que la energía está vinculada, energía, sociedad, economía y medio ambiente están totalmente interrelacionados entre sí. Están dentro de esa caja. Eso, hay que tener en cuenta las interconexiones existentes, eso es. A John Terés, profesor de ingeniería, miembro de Somenergia y profesor de ingeniería en la UPV, también gracias por acompañarnos durante toda esta hora aquí en el estudio. Un placer. Y feliz energía para 2017 y los que vengan, ¿vale? Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, John. Agur.